como corría la bola que la enfermedad de Nancy era contagiosa. Eso no es contagiosa. El problema de la lepra simplemente se basa en defensas nulas, casi que nulas del individuo, porque todos tenemos el bacilo, y que se den condiciones para que se desarrolle, motivaciones externas para que se desarrolle, prácticamente que sean condiciones. El nombre de Nancy, ya, eso le pone ese nombre. Pero no es porque sea una enfermedad prendediza, o pues grave sí, porque vaya, mejor dicho, a varias personas los deja casi sin manitos, sin pies. En cualquier parte, en cualquier pueblo donde supieran que había un enfermo, estaban en la obligación de acusarlo y de quemarle su casa, su choza, su ropa, todo. Y la familia desperdiarse porque era familiar de un leproso. Todo el país aportó enfermos de lepra al Lazareto, y es un municipio que tiene todas las condiciones y todas las características culturales del país. Eso tenemos nosotros de especial. Ningún otro municipio tiene esa situación. Por ejemplo, en Bogotá, la estación de La Sabana, un tren, un vagón especial con una banderita, salir, llegar a Tocaima, desembarcar de Tocaima, pasar el puente de los Suspiros, llegar a Guadalupe. Sí, no había carretera, tuve que hacer el puente ya, y eso era monte. Yo vine de la edad por ahí de 12 años. Casi toda mi vida he sido así. Aquí vemos que en Colombia se hizo, después de que pensó inicialmente de que tomar un leprosorio o hacer un lazareto en cada departamento o estado de Colombia, que eran los mismos departamentos, entonces por las mismas comunidades políticas dicen, pero ¿cómo así que vamos a tener en cada departamento un leprosorio? Es conseguible, además que se va a volver masiva la enfermedad y va a tener más opción de crecer, entonces lo mejor es que se aíslen en un solo sitio a nivel de Colombia. Entonces cuando se hace contratación y agua de Dios. Yo vine fue por que tenía familiares aquí. Aquí murieron 2 familiares. Y empieza el Estado colombiano a desarrollar un mundo de leyes, todo para el manejo del enfermo de lepra. Esas leyes, o sea, nosotros consideramos de base que fue una violación de derechos permisibles a través de leyes. Eso fue lo que hizo el Estado colombiano. Se convirtió en el primer secuestrador, se convirtió en el primer violador de derechos civiles como tal del enfermo de lepra. Él fue el primero en el manejo del claustramiento, de desmembramiento familiar, como sabemos, desgarraban a los niños de sus familias, desgarraban a su papá de su entorno, de su esposa y de sus hijos. El gobierno le compró estos terrenos a Mandamoreno con el fin de hacer el lazareto. Después todas las personas afectadas las traían a Agua de Dios. Agua de Dios fue cercado con alambre de púas. Y el primer aislamiento es aislamiento natural, por eso encontramos el río Bogotá como un primer sistema de aislamiento natural. Es cuando decide crear una ley donde dice que se crea el lazo o cordón sanitario. Vamos a encontrar aquí todo esto donde van las alfileres, es lo que se enmarcó con una ley, dice exactamente cuáles son las medidas exactas en que iba a ir el acordonado sanitario. Ese acordonado que consistía alambre de púa, 20 centímetros de diferencia entre un espacio y otro, casi 4 metros de altura, desde el piso empezaba la medida, era doble cercado, alambre policía por fuera y policía por dentro, que se encargaba de vigilar, además de que se hicieron unos puntos o retenes, llamados así, que eran los centros de control donde habían, digamos, como unas estaciones donde los policías vigilaban absolutamente que ningún enfermo se escapara. Esa era la finalidad de ellos. Era un secuestramiento bien restringido. Si vemos, esto sucede entre 1900 y 1907, el montaje de toda esta estructura. Es una Colombia en miniatura. Agua de Dios era un país dentro del país.
Esto no pertenecía ni a Cundinamarca, esto era parte, era un país chiquitico, un campo de concentración, con policía interna. Policía interna eran enfermos de Hansen que cuidaban a los enfermos de Hansen dentro del cerco de alambre. Y aparte de eso había policía externa, policía nacional, que cuidaba quién entraba o quién salía, y no podía hacerlo si no tenía un permiso especial. Se crean los secretarios de lucha antileprosa, que son cazarrecompensas, personas que no tienen idoneidad médica de ningún tipo, y simplemente ellos que se dedicaban a cazar enfermos de lepra, entre comillas, porque ellos no sabían distinguir realmente cuál era el enfermo de lepra y no había una descripción y un diagnóstico absoluto sobre él. Entonces, ¿qué hacían? Personas que tenían algún tipo de situación, digamos, dermatológica o que aparentemente pareciera lepra, las capturaban, las llevaban a unos trenes, a unos vagones que eran marcados con bandera amarilla, y allí ellos cesaban cada uno de esos pacientes que entregaban y adicional de su sueldo ganaban una comisión por cada paciente capturado. Esto lo hacían en veredas, en municipios, en ciudades, en todo lado. Incluso muchas ciudades tomaron, o pueblos tomaron situaciones en que una vez se detectaba que había sido capturada una persona como enferma de lepra, automáticamente llegaban a medianoche también a quemar la casa con quienes estuvieran ahí para evitar el contagio de la enfermedad. Por eso también se dio el tiempo de éxodo en que muchos pacientes enfermos de lepra llegaron con sus familias sanas aquí a Lazareto. La puso ahí como una lata, feíta era. Circulaban los billetes también. Y el gobierno dijeron eso, que para no contaminar al resto del país con la moneda que circulaba a nivel nacional, entonces destinó la moneda, la coscoja, para que circulara únicamente acá. Había la casa de la desinfección, donde toda correspondencia que entrara o saliera debía de ser desinfectada, lo mismo que las personas. Y el médico le hizo, porque se limpiaron los niños a molestar que tenía este señor que se le volvía la carne como verrugones, ¿no? Entonces lo mandaron a examinar y salió enfermo. Por eso es que lo mandaron para acá. Ellos tenían que adquirir un nuevo documento. O sea, todos sus bienes quedaban, ya el gobierno se los quitaba y ellos tenían que aquí crearse su nuevo documento, porque iban a ser parte, básicamente, como una república independiente. El eurocomio era totalmente hermético, no podían entrar a nadie, estaba cercado a la red de Cuba, había ciertos retenes, ellos no podían salir sin pasar por los retenes, obviamente como personas nunca los dejaron salir y entrar en un grupo a países como el Europa. Entonces, aquí pueden ver la cédula que le dieron cuando llegó a Agua de Dios. Como precisamente su música lo hacía tan famoso, sus composiciones, en ese entonces, como les digo, el intermedio número 1, el intermedio número 2, 3, 4, Marta Loca, todas esas obras y toda la música que lo hizo famoso. Él era muy reconocido acá y por lo mismo todos los eventos que se hacían en torno a él, prácticamente él era todo el personaje más importante en el municipio. Lo invitaban a toda clase de eventos, por ser enfermo de Hansen, pues en ese entonces la comunidad vivía muy unida alrededor del sufrimiento que ellos tenían por ser enfermos de Hansen. Como les digo, él fue la única persona desde el grupo de los enfermos que contó con algunos privilegios del Estado, pero mientras él estuvo acá, o sea, él tuvo que vivir el mismo sufrimiento, por eso dicen que sus melodías tienen algo de melancolía y son algo como tristes, porque él compuso en esas condiciones de aislamiento, de saber que su mamá murió, que no pudo estar con ella, de que prácticamente, así fuera un personaje, pues tenía que estar encerrado por las condiciones en que el Estado tenía a todos los enfermos de Hansen. Es el primer municipio que nace a partir de una enfermedad de la lepra. Aquí que es muy bueno.
muy sana el pueblo, aquí no hay guerrilla ni ataques, nada. Sí, sí.